Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que la bendición del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre todos ustedes, todos, para que todos puedan testificar, dar testimonio de la existencia de Dios y entre sus familiares, conocidos, amigos, en fin, por donde quiera que ustedes fuesen. Dios quiere Él quiere tener su nombre santificado en nuestras vidas. Y esto solo es posible cuando nosotros oímos y obedecemos su palabra. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Él, es correcto que vamos a cosechar. Esto está prometido y confirmado en la vida del pueblo de Israel. Israel, la historia de Israel que usted puede ver en el Viejo Testamento, muestra esto. Dios habló a través de Moisés para el pueblo de Israel que había sido arrancado con su poder ahí de Egipto, de la esclavitud egipcia. Dios en el monte Sinaí le dijo al pueblo de él: preste atención, usted puede leer y acompañar conmigo. En Deuteronomio capítulo 28, él dice así: y será que si oyeres la voz del Señor tu Dios, preste atención, si oyeres, dieses atención a la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar, de observar, de obedecer todos sus mandamientos que hoy yo te ordeno. El Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es esto. El Señor, tu Dios, te exaltará. Entonces, es Dios quien nos exalta y es Dios quien también nos deja ser moldeados. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Él habla con claridad. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, teniendo cuidado de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Usted puede entender, todos sus familiares, todas las personas, los vecinos, personas del trabajo, de la escuela, donde quiera que usted vaya, usted será exaltada, exaltado por causa de usted haber obedecido a la palabra de Dios. Quiere decir, no es una cuestión de suerte, destino, fulano nació con suerte. No, mentira. Esto es algo vano. Destino o mi destino soy yo quien lo hago. Su destino es usted quien hace. No hay forma, porque Dios nos dio espíritu, la sabiduría, la inteligencia, para que nosotros sepamos hacer la elección o las elecciones correctas en nuestra vida. Entonces, un buen casamiento no depende del corazón. Yo me apasioné. No. Un buen casamiento depende
de su mente, de usted tener su mente en el lugar, de obedecer la palabra de Dios, y Dios va a colocar a la persona correcta en su vida y usted va a ser feliz aquí en la tierra, aunque tenga que pasar por las tribulaciones, porque las tribulaciones nosotros la vamos a pasar, sea que Dios sea con nosotros o que no esté con nosotros. La tribulación vamos a pasar, porque nosotros vivimos en un mundo enemigo de Dios. Imagínese usted vestida de novia, linda, una ropa blanquita, envolviéndose en una feria donde hay peces, frutas, comida, y las personas están comprando. Es imposible que usted no se ensucie, que no le salpique alguna cosa en usted, no ensuciar su vestido. Es imposible usted andar vestido en este mundo, vestido de novia o de novio, y que no le salpique la suciedad de este mundo en usted. ¿Entiende a dónde yo quiero llegar? Pues nosotros vivimos en este mundo. Por eso, si nosotros permanecemos oyendo y obedeciendo la palabra de Dios, que es una cosa personal, individual, nadie puede hacerlo por mí y tampoco yo puedo hacerlo por quien quiera que sea. Cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. Entonces, Él dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. O sea, las personas que oyen y obedecen. Ahí dice así, bendito. Además, en el versículo 2 dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán cuando oyeres, cuando escuches la voz del Señor tu Dios. Ahí vienen las bendiciones, las 12 bendiciones. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Quiere decir que si usted quiere vivir en la ciudad, usted va a ser bendecido. Ah, no, a mí no me gusta la ciudad, a mí me gusta el campo. Será bendecido en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu vientre son tus hijos. Son tus hijos. Serán benditos. Y hoy nosotros vemos que los hijos han sido maldecidos. No por culpa de ellos, muchas veces, sino por culpa de sus padres. Entonces, no son bendecidos, crecen con problemas, porque los padres naturalmente fueron responsables. Bendito el fruto de tu vientre, cuando la persona oye y obedece la palabra de Dios. El fruto de la tierra, de tu tierra, el fruto de tus animales y las crías de tus vacas y de tus ovejas. Quiere decir, el trabajo de sus manos será próspero, bendecido. Bendito tu mesa. Tu mesa tendrá abundancia, porque Dios no le va a dejar faltar absolutamente nada. Bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Benditos, benditos. Quiere decir que Dios vuelve posible que nuestra vida aquí en la tierra sea una bendición. Pero, obviamente, vamos a encontrar problemas, vamos a tener tribulaciones, porque solo en oír y obedecer a la palabra de Dios va contra el curso de este mundo, va contra la moda de este mundo. La moda es vivir una vida desgraciada, una vida destinada al infierno, destinada a los vicios, a las drogas, a las bebidas y las promociones
que muchos gobiernos hacen en este mundo para promover el uso de drogas en base de canciones, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas no han sido las personas que perecen, que mueren en estas fiestas que se promueven, que los gobiernos promueven en este mundo? ¿Cuántas personas son que han sido víctimas de esto? ¿Por qué? Nosotros vivimos en este mundo y estamos sujetos. A ver, si no sucede con nosotros, vamos a verlo suceder con otros. Esta es la realidad. Pero la tribulación para los que creen en Dios, o la tribulación o las tribulaciones, que las personas de la fe que oyen y obedecen la palabra de Dios son necesarias para el crecimiento espiritual, son necesarias para nuestra madurez, para madurar en la fe. El apóstol Pablo, él enseña esto allí en Romanos capítulo 5. Permiso. Él habla, Romanos capítulo 5, que es muy bueno esto. Él dice así: habiendo sido, pues, justificados, o sea, perdonados por Dios a través de la fe, nosotros tenemos paz con Dios. Entonces, cuando nosotros presentamos una fe sólida, una fe pautada en la palabra de Dios, no una fe pautada en el oba-oba de los que salen por ahí, predicando, hablando de Jesús y viviendo otra cosa. No, es una fe pautada en la palabra de Dios, vivida en la palabra de Dios, vivida de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, somos justificados delante de Dios. Entonces tenemos paz con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por el cual, o sea, a través de nuestro Señor, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor inmerecido que Dios nos da. Quiere decir que somos justificados, somos perdonados, vivimos en paz, sobre todo con Dios. Y si tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos. Esta es la realidad en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de que un día estemos en la gloria de Dios. Yo ya estoy aquí colocando palabras para que quede más fácil de entender. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulaciones. Nos gloriamos, o sea, quien es de la fe, quien vive en la fe por la fe, quien es justificado por la fe, quien oye y obedece a la palabra de Dios, entonces se gloría en las tribulaciones, o sea, quiere decir, se alegra en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que las tribulaciones, la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Es esto aquí. Yo también puedo hablar sobre esto con ustedes. Y haya paciencia. Haya paciencia. Pues gracias a Dios, porque si no estamos siendo acusados por
nuestra conciencia, por nuestra propia conciencia, si estamos en paz con nosotros mismos, sobre todo en paz con Dios, y vivimos tribulaciones, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Es para que nosotros vengamos a aprender la paciencia, a aprender a tener paciencia, porque así es Dios para con nosotros. Él es paciente, Él tiene paciencia y haya paciencia. Él tiene paciencia. Entonces, quien es nacido de Dios, nacido de la fe, obviamente que enfrenta y va a enfrentar tribulaciones, sabe de antemano que esas tribulaciones son por causa de su fe en el Señor Jesús, no por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, porque las bendiciones continúan, las bendiciones materiales continúan, pero como Él prometió para el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos que enfrentar tribulaciones para que nosotros no seamos más como niños infantiles en el lidiar el día a día con otras personas. Entonces, Dios permite que nosotros seamos atribulados, para que nuestra fe sea madura, que madure y pueda hacer que cree en nosotros la paciencia. Danos la paciencia, sabiendo que la paciencia trae experiencia. Es muy bueno esto. Y la experiencia, esperanza. Quiere decir, una cosa viene atrás de la otra, va sucediendo. Esto es una bendición. En el pasado, los cristianos eran martirizados por causa de ser cristianos, de creer en el Señor Jesús. Ellos eran martirizados por no aceptar, inclinarse delante de los ídolos, los santos que ellos creaban. Incluso uno de los más perversos del Imperio Romano, los Neros, ellos eran crueles, lanzaban a los cristianos a los leones, a las fieras. Aún así, aquellos cristianos agradaban a Dios, o mejor, alababan a Dios. ¿Por qué? Porque aquella experiencia cruel, los hacía estar confortados, consolados por el propio Dios, porque en estos casos, Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, les daba condiciones de soportar y aprender a tener paciencia, y con la paciencia tener experiencia, y con la experiencia conservar la esperanza. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, la tribulación no es una desgracia. La tribulación habla con respecto a las personas de la fe y que viven por la fe. Quien no vive por la fe no tiene tribulación. No. ¿Cómo así, obispo? No tiene. Tiene lo que tiene es desgracia. Lo que tiene es sufrimiento, dolor. ¿Por qué? Porque no son justificados por la fe, no andan en la fe, no andan con Dios, no obedecen a la palabra de Dios. Entonces, estas personas sufren las consecuencias de sus elecciones, de sus malas elecciones, como es el caso de muchos casamientos. Yo hablo de casamiento porque queda más fácil para entender lo que es una tribulación. Entonces, por ejemplo, una persona que se casa con otra persona de acuerdo con la palabra de Dios, siguiendo la orientación de Dios,
entonces ella va a ser feliz. Claro que va a tener aquella adaptación de uno para con el otro inicialmente, pero no va a quebrar el amor, aquella alianza. Va a continuar casados hasta el fin y felices. ¿Por qué? Cuanto más tiempo pasa, mejor es la relación. Más felices ellos serán. Yo puedo también hablar de esto porque nosotros ya estamos casados hace 53 años y yo puedo hablar de esto. Pero cuando nosotros no vivimos por la fe, nosotros vivimos de acuerdo con las elecciones del corazón. Entonces, uno se casa mal, engendra y tiene hijos en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles, de las desgracias, porque son desgracias. Cuando la persona no vive por la fe, ella vive, ella vive, ella cree que vive por la suerte. Y si la vida es mala, ella dice, yo tengo mala suerte. Es mi destino, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ella apenas está cosechando lo que plantó. Ella vive en la base del corazón, de la decisión de sus pasiones, de sus codicias, de sus concupiscencias carnales. Es obvio que ella va a sufrir las consecuencias. No son tribulaciones, son desgracias, son maldiciones, porque en el mismo capítulo de Deuteronomio, cuando Dios da las 12 bendiciones, bendito serás en el campo, en la ciudad, bendito serás al entrar, al salir, etcétera, etcétera. Después, enseguida vienen las maldiciones y son muchas maldiciones. Son cerca de 40 y pocas maldiciones. Si es que no son más. Maldición, maldición y maldición. ¿Por qué? Porque no viven por la fe. Y por causa de no vivir por la fe en la palabra de Dios, estas personas sufren un infierno. No son tribulaciones. Tribulaciones, yo repito, son problemas relacionados con aquellos que viven en la fe. Cuando nosotros somos justificados por la fe, con certeza nosotros vamos a enfrentar las tribulaciones del mundo cual vivimos. Nosotros vivimos en un mundo cruel, que es contrario a todo lo que tiene que ver con respecto a Dios. Con permiso. La diferencia, obispo, de la tribulación para las desgracias es esta. Quien vive por la fe tiene tribulaciones. Vive con tribulaciones. Si no vive con tribulaciones por sí mismo, vive con tribulaciones por seres queridos que no comprenden la fe, que no quieren aceptar la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, los padres no pueden hacer nada a no ser orar. Lo que podemos, hacemos y oramos, pero somos atribulados por cuenta de tener personas que no entienden lo que Jesús está ofreciendo. Entonces, nosotros somos atribulados, pero gracias a Dios, porque estas tribulaciones originadas por la fe en el Señor Jesucristo, ellas son para nuestro bien, porque son las tribulaciones que producen paciencia, que es la paciencia que produce experiencia, y es la experiencia que produce esperanza. Quiere decir, usted va desenvolviendo su fe, de fe en fe, pero siempre siendo bien estructurado para soportar cualquiera que sea la tribulación. ¿Por qué? Porque se vuelve una persona paciente, con experiencia y con mucha esperanza, porque sabe que su Señor vive eternamente
que ella no está sola. Él está con ella. Ahora, las personas que viven en la desgracia es porque desobedecen la palabra de Dios. Ellos no le dan lugar en la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Hasta blasfeman contra la palabra de Dios. Se burlan de él. Lo insultan. Entonces, ellas recogen justamente todo aquello que ellas siembran. La maldición. Entonces, la bendición por un lado y la maldición por el otro lado. Con la bendición vienen las tribulaciones. Dios promete una vida abundante, pero no sin tribulaciones, porque en este mundo nosotros confrontamos el mundo de las tinieblas, el mundo del mal, el mundo de la injusticia, de la crueldad. Pero quien vive por la fe tiene la protección divina, tiene la mano de Dios sobre él. Entonces, ella no va a perecer. Ella no va a perecer porque Dios guarda su entrada, su salida, garantiza el pan nuestro de cada día, garantiza la paz. La persona que vive por la fe no tiene, por ejemplo, no tiene problemas de tristeza profunda en el alma, no es depresiva, no existe la depresión para quien anda por la fe. Y de fe en fe no existe. Cuando la persona tiene depresión es porque ella no entiende nada al respecto de la fe. Ella vive sola, ella vive solamente el mundo de ella. El mundo quiere decir ella vive sola, no. Ella vive con tantas otras personas que están en este mundo sufriendo de esta misma forma. Pero quien vive por la fe, con certeza, va a ser atribulado. Y gracias a Dios. El apóstol Pedro dice, gracias a Dios por las tribulaciones. Porque cuando nosotros somos abofeteados, odiados, calumniados, injusticiados, cuando nosotros sufrimos persecuciones por causa de nuestra fe en el Señor Jesús, Él dice, gozaos, alegraos, porque grande es vuestro galardón. Es en el cielo. Jesús habla esto. Jesús garantiza esto. Entonces, amiga, amigo, ¿usted entendió? Dos tipos de personas en este mundo. Los que sufren porque no creen en Dios, sufren las consecuencias de vivir y tener que vivir una vida solos, sin la mano de Dios. Porque no creen, no quieren creer, obedecer la palabra de Dios. Y están aquellos que viven por la fe en la palabra de Dios, sufren las tribulaciones que son para el bien de ellos, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia produce experiencia y la experiencia produce entonces la esperanza. Nosotros vivimos en esperanza, con esperanza. Y esperanza es algo que se espera, que se aguarda. Por ejemplo, nosotros hemos hablado sobre la fe perseverante. Cuando uno tiene la fe en la palabra de Dios, uno es perseverante, uno persevera. ¿Por qué es que uno persevera? Es porque uno tiene esperanza, uno nutre dentro de sí la esperanza de que un día ella va a aprovechar el placer de haber sido justificada delante de Dios. Entonces, amiga y amigo, no se quede triste o reclamando, lamentando. No haga eso. Porque si usted lamenta, usted es una persona de fe, enfrenta tribulaciones, usted enfrenta luchas.
dele gracias a Dios. En todo de gracias. En todo de gracias. Es para aquellos que viven por la fe. Quien no vive por la fe no va a dar gracias, no va a dar las gracias por causa de los problemas. Pero quien vive por la fe, en las tribulaciones, da las gracias a Dios. Oh, gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú estás sobre todas las cosas. Yo sé que mi vida está en tus manos. Si somos atribulados por causa de nuestra fe, es una señal excelente, es una señal de Dios que Él está con nosotros. Es lo que Jesús garantiza. Cuando Él nos da el Espíritu Santo, es para sustituir al Señor Jesús. Es Él quien nos da el Espíritu Santo para guiarnos, orientarnos, pero es el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo no es para que uno viva solo tranquilo, en un mar calmo, tranquilo, no. El Espíritu Santo es justamente para enseñarnos, guiarnos en los momentos difíciles, en las tribulaciones, en las luchas que enfrentamos por causa de nuestra fe. Si usted enfrenta tribulaciones, dele gracias a Dios. No se lamente, no se quede lamentando, reclamando con nadie. No, cuanto más usted reclama, peor queda. Esta es la realidad. Yo me acostumbro a decir a las personas que están pasando por problemas así, lo que yo he aprendido es que yo aprendí en mi vida, son 61 años de vida cristiana. Entonces, yo aprendí lo siguiente. Todas las veces que yo sentía un poquito, un dolorcito en mi cabeza, cualquier cosa, de un pequeño dolor de cabeza, cuando yo hablaba a Esther y le decía, ay, estoy con un dolor de cabeza, en el mismo momento aquel dolor de cabeza aumentaba. Usted ya tuvo esta experiencia. Todos nosotros. Esta es la realidad. Usted reclama de aquel mínimo problema y el problema aumenta. Si usted no reclama, él pasa. Él pasa. Pero si usted reclama y lamenta, ahí se queda difícil. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, él tenía la promesa de Dios, la palabra de Dios, la honra de Dios dentro de sí. Solo que ellos no obedecían. Ellos lamentaban, reclamaban, lloraban de aquellos, de todos aquellos millones de personas que salieron de ahí, de Egipto, para la tierra prometida. Apenas 2 personas entraron en la tierra prometida. Ni Moisés entró en la tierra prometida. Claro, no dejó de ser salvo por esta causa. Él fue salvo, pero él no entró a la tierra prometida. Él vio la tierra prometida, pero no entró. Aquel pueblo, todo ese pueblo que salió, solamente 2 personas, Josué y Caleb. Entraron sus hijos, pero los padres no entraron. ¿Por qué? Porque lamentaron, reclamaron y fue un problema. Un problema. Lea ahí el Viejo Testamento que usted va a entender esto derecho. Entonces, amiga, amigo, en otras palabras, vamos a recordar aquí, la tribulación es una bendición. Cuando la persona es atribulada, no es atribulada por causa del destino, de la suerte. Ella es atribulada para que ella venga a aprender de la paciencia. Y una vez aprendiendo de la paciencia, ella va a tener experiencia. Ella será una persona con experiencia. Y esto tiene un valor extremadamente glorioso, porque cuando nosotros comenzamos en la fe, nosotros éramos inmaduros, niños en la fe, hacíamos muchas cosas, erramos mucho. Hicimos lo que no tendríamos que haber hecho. ¿Por qué?
porque éramos niños. Nosotros no teníamos aquella experiencia. Hoy la cosa cambió. Hoy cambió completamente. Son 61 años de vida. Entonces, ha de convenir que yo tengo que haber tenido experiencias y las experiencias aumentan mi esperanza. Cuanta más experiencia usted tiene, más esperanza tiene. Entonces, esto viene por causa de las tribulaciones. Gracias a Dios por las tribulaciones. Una persona inexperiente hace muchas cosas cerradas. Todos hacemos cosas cerradas por causa de nuestras inexperiencias. Pero cuando nosotros vivimos por la fe, nosotros aprendemos de la paciencia que nos da experiencia, que a su vez nos llena de esperanza. Y eso es glorioso. Esa riqueza incalculable, esa riqueza impalpable, para nosotros es palpable. Ella es visible, es clara. Y es esto lo que nos mantiene firmes y fuertes y de pie. Amiga, amigo. Entonces, no reclame de sus tribulaciones. Gracias a Dios. La tribulación solo viene para las personas de fe. Quien no vive por la fe, vive de problemas, de desgracias, de maldiciones. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros predicamos la palabra de Dios y si ellas se convierten, viven por la fe, ellas van a aprender a través de la fe, la paciencia, la experiencia. Entonces van a tener esperanza. Que Dios los bendiga a ustedes. Hoy en la noche vamos a estar hablando más al respecto de este asunto aquí en el Templo de Salomón a las 8 de la noche. La fe que persevera. La fe que hace que usted sea perseverante. Usted no titubea. Usted no tiembla. Usted no anda rengueando. Es la fe que lo hace quedarse firme. Firme, de verdad, delante de todas las tribulaciones que en este mundo se nos presenta. Quédese con Dios y hasta pronto o mañana. Que Dios les bendiga.